Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Volvamos al tema internacional. La pequeña luz que parece se cierne al final del túnel en el conflicto que existe entre Estados Unidos, entre Rusia y el objetivo central que es Ucrania. Las tropas rusas se han desplegado cerca de la frontera con Ucrania, han iniciado el regreso a sus cuarteles. Algunos interpretan que es una actitud positiva en torno de la situación tan difícil que se ha venido generando en los últimos días sobre esta parte del mundo. Es quizás un mensaje de bajar la temperatura por parte del gobierno ruso. Preguntémosle a Nicolás Martínez, que está con nosotros, nuestro abogado, analista internacional, sobre qué puede significar, qué mensaje puede generar este regreso de tropas a los cuarteles rusos. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Luis Guillermo. Un saludo muy especial para ti y toda la audiencia y la mesa de trabajo. Es un mensaje, sí, muy buen mensaje por parte de Rusia respecto de bajarle un poco la temperatura, que venía con demasiada tensión en las últimas semanas. Es un grupo digamos, de ejércitos, el ejército del sur. No es todo el componente militar el que está volviendo a las bases, pero sí es un mensaje, en mi opinión, claro de Rusia, de que está dispuesta a sentarse a conversar. Los ejercicios en Bielorrusia continúan y hay un componente muy grande de tropas al este en la frontera con Ucrania que todavía permanecen. Habrá que esperar en los próximos días este mensaje en qué termina, pero sin duda es una luz de esperanza, ¿no? Sí, Nicolás, el secretario general de la OTAN, que es Jens Stoltenberg, ha dicho que hay una especie de optimismo cauteloso, pero desde los Estados Unidos el presidente Joe Biden insiste en que a pesar de esta demostración de Rusia, no están tranquilos y dice que todos sus ciudadanos deben salir de Kiev. ¿Realmente puede pasar que Rusia dé este paso de retirar esas tropas de allí, de las fronteras, pero que de todas maneras piense en hacer una escalada de invasión a Ucrania? ¿Realmente puede pasar que a pesar de esta demostración no tenga en su mente realmente abandonar la idea de invasión? Vivian, como les decía, es un grupo de ejércitos, es un componente, es un grupo, digamos, no sabemos cuántos hombres sean, pero recordemos que hasta el mensaje de esta madrugada que nos llegó a nosotros, de madrugada, había alrededor de 130,000 hombres desplegados en las fronteras con Ucrania. No sabemos cuántos hombres son, pero digamos, es un componente... no sabemos la cantidad, es un mensaje definitivamente de que están dispuestos a sentarse a negociar, pero ahora lo que viene es, y lo conversábamos ayer, es cuáles van a ser las garantías que la OTAN y los Estados Unidos y Europa le van a dar a Rusia en el sentido de seguir, oír los reclamos que está haciendo Rusia respecto de el tema de fronteras y el tema de cuáles países se adhieren o no a la OTAN. Esa garantía de seguridad para Rusia es importante. Si eso no se negocia bien, pues va a ser lo que yo les mencionaba ayer, pues básicamente la postergación de un problema para dentro de 5 o 10 años y volveremos otra vez a la crisis prebélica en donde Rusia va a intentar negociar por la fuerza a través del despliegue de sus fuerzas armadas. Recordemos que Putin no amenaza en vano. Putin ya lo hizo en Georgia, Putin ya lo hizo en Kazajstán, Putin ya lo hizo en Crimea. Él cuando dice que si no se sientan a negociar y esas negociaciones no le satisfacen, invade. Él ya lo ha hecho en varias ocasiones
y no le temblaría la mano, pienso yo, a pesar de todas las sanciones económicas que hay de por medio, si tuviera que hacerlo. Pero es indudable que esta es una buena noticia, es un mensaje de los rusos de que están dispuestos a sentarse a negociar, y ahora hay que aprovechar la nueva ventana diplomática que se abre, y Occidente, menciono de nuevo, Estados Unidos, Europa y la OTAN, tienen que leer el mensaje y sentarse a negociar en serio, no en broma, en serio, porque con Putin no se puede negociar con bromas. Doctor Nicolás, con los muy buenos días. Si llega a cristalizarse una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cómo quedaría las Naciones Unidas teniendo en cuenta que uno de sus principios rectores es precisamente fomentar la paz y la estabilidad mundial? No, el papel de la ONU tiene que ser de amigable componedor, definitivamente. Hemos visto que el papel de la ONU en el pasado no ha sido muy efectivo. Pues el ejemplo más claro es el que está aquí al lado en Venezuela. La comunidad internacional y en particular la ONU, pues ha dejado y ha sido permisiva digamos, ha dejado que las cosas sucedan. Pero obviamente el papel de la ONU tiene que ser, como siempre, el de un amigable componedor y facilitar, digamos, el diálogo y la negociación diplomática. Pero obviamente ahí el tema más importante del componente diplomático lo va a tener que desplegar tanto Estados Unidos como la Unión Europea, en el sentido de revisar porque lo que está proponiendo Putin es una revisión de los acuerdos del pasado respecto de la delimitación de fronteras y del ajedrez geopolítico en Europa. Y esa es la parte importante que hay que sentarse a negociar a partir de ahora, con este mensaje esperanzador de Rusia de retirar algunas de sus tropas, ¿no? Sin embargo, Nicolás, el presidente de Ucrania en las últimas horas ha hablado de que para él la información que tiene es un inminente ingreso de las tropas rusas a su territorio este miércoles 16. Ha citado esa fecha. De todas maneras, hay una luz, hay una lectura con este regreso de las tropas a sus cuarteles, las tropas rusas, pero existe todavía la desconfianza por parte del gobierno ucraniano. Lo del presidente ucraniano, la verdad que es contradictorio. Hace 2 semanas, bueno, la semana pasada, cuando el presidente Biden ordenó la retirada de todos los norteamericanos y de parte del personal de la embajada, el presidente Zelensky dijo que eso era apresurado. Y esta semana nos sorprende con una fecha del 16 de marzo, es decir, mañana, como una fecha de invasión estimada de los rusos, de febrero, perdón. Y resulta que pues es el mismo presidente de Ucrania poniéndole una fecha de invasión a los rusos. Yo creo que eso es un mensaje contradictorio del presidente. Ahí se equivocó Zelensky, como se equivocó Biden al ordenar de alguna manera de forma apresurada la evacuación. Pero digamos, yo creo que forma parte de todos estos mensajes contradictorios cuando hay tensión y bueno, habrá que esperar a ver. Pero sí es claro, por lo pronto lo que tenemos claro es que hay un mensaje de Rusia en el sentido de retirar alguna de sus tropas. Y eso pues es, digamos, un mensaje positivo en medio de la tensión que veníamos teniendo en las últimas semanas, ¿no? Sí, doctor Nicolás Martínez, mire, en esto también hay que decirlo, hay una especie de guerra de egos por mostrar el poderío que tiene cada mandatario, y Putin no se ha caracterizado por ser un hombre humilde. ¿Cómo podría dirimirse este conflicto sin que Vladimir Putin sienta que está mostrándole al mundo algo de debilidad, en donde se muestre ganador sin que Ucrania se vea afectado por una decisión de Putin, pero que tampoco Putin, digamos, la imagen de Putin muestre debilidad? ¿Cómo podría dirimirse ese conflicto? La garantía inmediata para que Putin salga con la cara lavada y tranquilo de este incidente o preincidente bélico
es que se le den las garantías a Rusia de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, primero. Segundo, y lo va a pedir, que haya elecciones en el Donbass, ahí en esta región prorrusa que está, digamos, con ánimos separatistas, que es parte del último convenio de Minsk, de la última negociación de Minsk que se hizo si no estoy mal, el año pasado, pero que ninguno de los dos países quiere cumplir. Eso yo creo que va a ser lo inmediato para que Putin, digamos, acepte desescalar el asunto. Doctor Nicolás, esto que se abre como una amenaza, una guerra en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo está reclamando paz, cuando todavía no hemos asimilado el impacto de la pandemia del coronavirus, se podría interpretar también como una necesidad que tiene el gobierno ruso de activar la economía, porque para nadie es un secreto que generar guerra mueve también el intercambio de armamento y todo lo que esto significa. A ver, algunos dicen, y yo estoy de acuerdo, que estamos en un lento retorno a las épocas de la Guerra Fría. Y creo que eso ocurre, y lo mencionaba ayer, porque no hemos cerrado completamente las heridas que dejan las guerras. La Primera Guerra Mundial generó la Segunda, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, digamos, esa misma terminación de la Segunda Guerra Mundial nos llevó de inmediato a la Guerra Fría, que fue lo que vivimos hasta la caída de la Unión Soviética. Y esa caída de la Unión Soviética, lo mencionaba ayer, dejó unas heridas no sanadas, que son básicamente que no se le dieron las suficientes garantías cuando se cerró el tema con la entonces Unión Soviética, de que las fronteras de la OTAN no se iban a mover hacia lo que hoy ellos consideran, y obviamente son sus fronteras de Rusia. Ellos tenían una especie de colchón de seguridad que era todo el tema de los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, más algunas repúblicas que se independizaron con la caída de la Unión Soviética, como los países bálticos y Ucrania. Eso, digamos, de alguna manera, para Rusia, yo insisto, yo no estoy defendiendo a Putin, Putin me parece un dictador, pero esa es la lógica rusa y es la lógica que está argumentando Putin. Putin quiere volver las cosas al estado anterior, previo a la caída de la Unión Soviética. Y eso obviamente implica que si no se le da atención a eso desde el punto de vista diplomático, pues las naciones lamentablemente terminan utilizando la amenaza de guerra, porque, como lo decía von Clausewitz, digamos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y desafortunadamente nos encontramos en ese punto en donde estamos hoy viviendo herencias de la caída de la Unión Soviética que no cerraron bien. Sí, doctor Nicolás Martínez, hoy hay un ingrediente diferencial respecto a la Guerra Fría y que tiene que ver con las economías de mercado en las que se mueven países como China y Rusia. ¿Le interesa realmente a Rusia, teniendo negocios con varios países, entre esos Alemania, entrar en un conflicto bélico o realmente Alemania estaría dispuesto a entrar en ese cerco de impedimentos comerciales, teniendo en cuenta que depende, por ejemplo, en materia de gas de Rusia? ¿O están simplemente, como diríamos coloquialmente, mostrándose los dientes para que cada mandatario diga, nosotros tenemos con qué, ustedes también, pero nosotros también tenemos? Mire, hay diferentes posiciones dentro de la Unión Europea respecto del tema Ucrania y respecto del tema Rusia. Cuando hace algunos años surgió la alternativa de que Ucrania pasase a formar parte de la OTAN, Francia y Alemania particularmente se fueron reticentes a aceptarlo, porque entendían que Rusia iba a hacer lo que hoy está haciendo. Al respecto de la reacción,
inmediata frente a la amenaza bélica rusa, Alemania, particularmente Alemania, ha sido muy, muy cauta. De hecho, tanto Macron como Olaf Scholz, hoy Olaf Scholz viaja a Moscú a reunirse con Putin. Están intentando de alguna manera liderar el tema diplomático para bajar la tensión. Pero evidentemente hay dos problemas, y los mencionaba yo ayer también. Europa tiene dos problemas hoy respecto de Rusia. Uno, depende energéticamente de Rusia a través del gas. Y dos, depende militarmente de Estados Unidos respecto de cualquier confrontación bélica con Rusia. Y el tema es que Estados Unidos ha ido progresivamente, y lo hizo de una manera mucho más grande en la administración Trump, fue sacando tropas de Europa. Hasta la primera administración de Obama, Estados Unidos tenía alrededor de 150,000 soldados apostados en Europa. Hoy tiene alrededor de 40,000. Con lo cual, y eso implica también un componente, digamos, de armamento, en donde el tema principal es que a pesar de que ahora ha enviado a Estados Unidos más armamento, pues obviamente hubo aviones que salieron, tanques que salieron, en fin, y artillería que salió, en fin. De manera que el tema hoy es la definición de Europa respecto de dos temas: el tema militar, que es una dependencia de Estados Unidos, y el tema energético, que es una dependencia de Rusia. Y esos son los temas que en el futuro Europa va a tener que analizar profundamente para solucionar esos dos temas. Y está el otro tema, que es el otro gran actor internacional en esta movida geopolítica, que es China. China tiene, digamos, grandes intenciones de ser potencia mundial, y eso implica, pues, empezarle a pisar los callos en muchos puntos del globo a Estados Unidos. Y Rusia lo ha sido siempre. Nos guste o no, Rusia es una gran potencia. Tiene más de 20 millones de kilómetros cuadrados, tiene fronteras y tiene digamos, fronteras en Asia y en Europa. Y eso ha sido una potencia militar siempre, con ánimos de vocación imperial. De manera que Estados Unidos tiene hoy dos problemas geopolíticos serios, además del de Corea del Norte, que es lidiar con una potencia emergente que ya tiene, digamos, una cierta presencia y fuerza militar, que es China, y tiene que abocarse a revisar el problema de Taiwán, que ese es un problema inmediato, como es el problema de Rusia en Europa ahora, y revisar exactamente cuál va a ser el papel que va a desarrollar en Europa para, digamos, bajarle un poco la temperatura a Rusia y no permitir que eso escale militarmente, ¿no? Pues a Nicolás Martínez, nuestro analista internacional, muchas gracias. Estaremos atentos de lo que se genere en el transcurso de este martes en torno a esta situación que tiene en vilo al mundo, la situación de Ucrania frente a Rusia y la expectativa de Estados Unidos y en general de la comunidad internacional. Nicolás, muchas gracias, una buena mañana. Esperemos, Luis Guillermo, que la vía diplomática gane, que eso es lo más importante ahora, y que los pedidos de Rusia inmediatos en Ucrania se solucionen, que eso es lo que va a lograr desactivar el problema. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, siempre bienvenido. Un abrazo, Luis Guillermo. En Troya Noticias, edición central. Avanzamos.